lectura, primera de Juan 2, versículo 28. Dice la palabra de Dios: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Podemos estar aquí, podemos estar juntos porque nos das un techo, un local para reunirnos. Y gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entender este mandato, esta exhortación, Señor. Ayúdanos a esperar la segunda venida de Cristo con expectación, con ánimo, a prepararnos para ese día, que podamos acercarnos a ti con confianza. Y, Señor, rogamos que sigas instruyendo nuestras conciencias de qué es lo que significa el ser cristianos, que podamos entender más eso, la nueva identidad que tenemos como hijos tuyos y lo que tú nos mandas a hacer. Señor, ayúdanos, lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a ver solamente 2 versículos ahora. La vez pasada vimos desde el 18 hasta el 27, y creo que fui algo rápido. Pero ahora vamos a detenernos solamente en estos 2. De los versículos 18 al 27 estuvimos viendo cómo hay 2 grupos que se distinguen claramente aquí: los cristianos versus o contra los que Juan llama los anticristos, los cristianos y los anticristos. Y cada uno de esos 2 grupos tiene diferentes características. Los anticristos, por ejemplo, Juan decía, estaban en la comunidad de la iglesia, estuvieron por un tiempo, pero después salieron. ¿Y cómo salieron? Diciendo una herejía. No fue cualquier tipo de salida, no fue solamente una expulsión de la iglesia, una excomulgación. Salieron apartándose completamente de la fe. Empezaron a enseñar algo diferente. ¿Qué decían? Ellos estaban negando, según lo que entendemos del versículo 22, que Jesús es el Cristo. Juan dice que este es el mentiroso y este es el anticristo, el que niega que Jesús es el Cristo. Esa es la característica de esas personas, de los anticristos. Pero ¿cuál es la característica de los cristianos aquí según vimos? En primer lugar, que tienen la unción. Y vimos que esa unción es el Espíritu Santo, la tarea del Espíritu Santo al venir a nuestro corazón y enseñarnos quién es Jesucristo, para que podamos hacer una confesión correcta de Él. ¿Cuál es nuestra confesión acerca de Jesús? Que Él es el Cristo, que Él es el ungido de Dios, que Él es el Hijo de Dios, como Juan lo va a decir en otra parte de la carta, que Jesucristo ha venido en carne. Esa es nuestra confesión. Y otra de las cosas que caracteriza al cristiano es que permanece en Jesús, permanece en el Señor. Así terminamos el versículo 27, cuando Juan dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. ¿Qué es lo que nos ha enseñado esa unción? Permanezcan en Él, permanezcan en Él, permanezcan en Cristo, permanezcan en Jesús. Y vean, hermanos, el contraste allí. ¿Qué hacen los anticristos? No permanecen. Salieron de nosotros, dice Juan, porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué palabra utiliza? Habrían permanecido con nosotros. Una de las señales de los anticristos es que no perseveran. ¿Cuál es una de las señales entonces de los cristianos? Podemos decir que perseveran, que permanecen. Hermanos, de hecho creo que podemos decir, y hay varios ángulos desde los cuales podemos abordar esta cuestión. Pero ¿cuál es la característica de un cristiano?
Porque muchas cosas pueden imitarse. Pero un cristiano, creo, podemos decir al final, se caracteriza porque permanece en el Señor. Permanece hasta el fin. Como un hombre sabio decía, no importa tanto cómo uno comienza la carrera, sino cómo uno la termina. Hay cristianos que comienzan trastabillándose, traen arrastrando mucho pecado de su vida o caen en pecados muy graves o escandalosos después de su conversión, pero al final llegan y llegan bien. Pueden llegar con esa confianza y decir, Señor, permanecí por tu gracia. Pero hay otras personas que parecen empezar muy bien. Los que Jesús dice, por ejemplo, en la parábola del sembrador, que se gozan de recibir la palabra, pero no hay raíz. Cuando viene la persecución o cuando vienen los afanes de este siglo, se muestra que en realidad no había vida y la persona se aparta. Pues lo que tenemos aquí, hermanos, en el versículo 28 en particular, es un llamado, una exhortación. Tenemos un mandato aquí, un imperativo, a permanecer en Jesús. Y me voy a estar enfocando sobre todo en qué es lo que eso significa. Pero vamos a ver 3 puntos en estos 2 textos. En primer lugar, esa exhortación a permanecer en Jesús. En segundo lugar, la razón que Juan da para hacer esto, que está ahí en la segunda parte del versículo 28. ¿Para qué? El para qué. Para que cuando se manifieste tengamos confianza. Y por último, el tercer punto va a ser el versículo 29, que es una evidencia moral. Vamos a ver al final cómo conectamos el versículo 28 y 29, porque estamos en medio de una sección que es de transición. O sea, Juan va a pasar a hablar de un tema y va a empezar a hablar de otro. Pero voy a dejar esa otra sección que vamos a ver en el capítulo 3 para la siguiente predicación, porque en el capítulo 3 hay muchísimo. Creo que nos vamos a detener casi, al menos en los primeros versículos, casi uno por uno. Así que vamos a ver cómo conectamos esas 2 partes. Pero tenemos una exhortación a permanecer en Jesús, en las palabras de Juan, permaneced en Él. Tenemos una razón para esto, para que cuando se manifiesta tengamos confianza. Y por último, en el versículo 29 tenemos una evidencia moral para distinguir quién es creyente y quién no es creyente. Empecemos pues con esa exhortación a permanecer en Jesús. Juan comienza con estas palabras: y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Qué implica ese y ahora, hermanos? Bueno, nos está conectando con la sección que veníamos viendo como si fuera la conclusión. De hecho, Juan lo está repitiendo, lo acaba de decir en el versículo 27, es lo que nos enseña la unción y ahora lo vuelve a repetir. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Pero tenemos que recordar, hermanos, que Juan nos está ubicando en un tiempo en especial. ¿Cuál es ese tiempo? Un tiempo que en el versículo 18 nos lo describe así: hijitos, ya es el último tiempo o la última hora. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora, la misma palabra, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué, hermanos, será que Juan nos vuelve a recordar el tiempo en el que estamos? Estamos en ese mismo tiempo que Juan está describiendo, la última hora. El reloj de Dios se acerca a su fin. Han salido muchos anticristos por el mundo, Juan dice, y eso es evidencia de que estamos en el último tiempo. ¿Por qué recordarnos esto? Porque, hermanos, este último tiempo en el que comienza a manifestarse cada vez más ese misterio de la iniquidad del que el apóstol Pablo habla a los tesalonicenses, demanda algo de nosotros. El contraste entre las tinieblas y la luz se está haciendo más agudo, se está haciendo más grande y no podemos hacer concesiones. Ese contraste demanda una mayor responsabilidad de nuestra parte para decir, si ya es el último tiempo, solo falta un poquito más, solo tenemos que soportar un poco más la aflicción y entonces
vendrá nuestro Señor Jesucristo, entonces regresará. Juan dice esto entonces también por la inminencia de la segunda venida, y es lo que encontramos en el versículo, para que cuando se manifieste Jesucristo tengamos confianza. Si estamos ya en la última hora, hermanos, si el reloj de Dios se acerca a su fin, lo peor que podríamos hacer sería sentarnos a descansar, sería estar pasivos, sería decir, hermanos, vamos a estar tranquilos, hay mucha maldad en el mundo, pero nosotros estamos a gusto en la iglesia. No, Juan está diciendo lo contrario. Y ahora, hijitos, en este tiempo que demanda más de nosotros, en el que el contraste de lo que somos y lo que son los anticristos se hace más grande, nos llama a permanecer en Cristo, a continuar, a perseverar, hasta que podamos decir, Señor, hemos alcanzado la meta, hasta que podamos oír esas palabras. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Los anticristos salieron y ellos se caracterizaron por no perseverar. Pero el cristiano se caracteriza porque permanece en Jesús, permanece en Jesús. Veamos ahora ese verbo, hermanos. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Es un verbo en modo imperativo, es un mandato el que encontramos aquí. Pero se nos dice que debemos permanecer en una persona, en la persona de Cristo. Y sabemos que es en la persona de Cristo porque se nos habla en el versículo 28 de su venida, de su manifestación, la segunda venida de nuestro Señor. Hay muchos verbos, hermanos, que pueden tener como objeto la persona de Jesús en la Biblia. Por ejemplo, uno de los primeros, creer en Jesús. Jesús es el objeto de nuestra fe. Creemos en Jesús. Si no, piensen en los evangelios. Como el Señor dice, arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Cómo vemos? Múltiples hombres, múltiples personas. Piensen, por ejemplo, en aquel hombre que tenía su hijo endemoniado y le dice, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Jesús era el objeto de la fe y es el objeto de nuestra fe. Podemos decir que al Señor también le rogamos. Piensen en las ocasiones en las que se acercaron las personas al Señor en los evangelios rogándole. Muchas veces por sanidad, rogándole sanidad. Señor, si quieres, le dijo un leproso, puedes limpiar. El Señor le dijo, quiero ser limpio. Aquel ciego Bartimeo, hermanos, que estaba gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y que la gente lo quería callar y él más fuerte gritaba. Por fin el Señor lo escucha, lo llama y sus ruegos fueron atendidos. El Señor tuvo misericordia y le concedió la vista. Jesús es el objeto de nuestros ruegos. El Señor Jesús es el objeto de nuestra adoración. En Mateo capítulo 28, al final, cuando ven al Señor resucitado, se nos dice que algunos de los apóstoles lo adoraron, se postraron delante de Él y le dieron gloria. Nosotros también adoramos al Señor. Nosotros seguimos a Jesús. Es otro verbo que podemos utilizar, seguir a Cristo. Y esa es una de las palabras que el Señor utilizó para llamar a sus discípulos. Piensen, por ejemplo, en Mateo o Leví. Cuando el Señor se acerca, Él estaba sentado en el banco de los tributos públicos, lo volteó a ver y le dijo, ven, sígueme. Sígueme. Y nos dice el Evangelio que dejándolo todo, le siguió. Nosotros hemos hecho lo mismo como cristianos. Hemos seguido a Cristo y lo estamos siguiendo. Podemos obedecer a Jesús también. Es otro de los verbos que podemos utilizar. El Señor habla de cómo debemos obedecer su palabra, de cómo Él espera que la guardemos. Podemos oír al Señor Jesús. Podemos oírlo en su palabra.
Podemos también invocarlo. Por ejemplo, me viene a la mente Esteban, que decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, invocando el nombre de Cristo. Pero además de todos esos verbos, hermanos, que podemos utilizar y los que ustedes podrían agregar allí, hay un verbo muy especial en el lenguaje de Juan. Y digo muy especial porque lo utiliza muchas veces. Es el verbo permanecer. Permanecer. Vean, por ejemplo, aquí solamente en su carta, sin ver el Evangelio, pero viendo la carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y estos son algunos ejemplos. Hay más dentro de la carta también. Primera de Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Versículo 27, capítulo 2, lo habíamos visto al final, permaneced en él, dice. Versículo 28, otra vez, permaneced en él. Capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y vean otros ejemplos también allí. Capítulo 2, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y por último, vean el versículo 15 del capítulo 4. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Hay más ejemplos, pero los digo, hermanos, para que podamos ver que lo que quiera que signifique permanecer en el Señor es muy importante, porque Juan lo utiliza mucho en su carta y es un verbo que también utiliza mucho en su evangelio. Así que vamos a preguntarnos, ¿qué significa permanecer? Es fácil cuando hablamos de perseverar, de manera abstracta, pero cuando hablamos de permanecer en una persona, esto suena un poco extraño. Entendemos la permanencia normalmente en términos de espacio. Por ejemplo, permanecemos en un lugar, permanecemos en una ciudad, permanecemos en una casa. Pero, ¿qué significa, hermanos, permanecer en una persona? Y más específicamente, permanecer en Cristo. ¿Qué es lo que eso significa? Yo creo, hermanos, que un buen punto de partida que tenemos para entender esto es Juan capítulo 15, el Evangelio según Juan capítulo 15. Evangelio según Juan, capítulo 15. Voy a leer del versículo 1 al 12. Y con lo que vamos a ver allí, voy a tratar de explicar, hermanos, qué significa permanecer. Juan 15 nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Atentos, hermanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano
y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Creo que en ese capítulo podemos ver la preferencia que tiene el apóstol Juan por utilizar esa palabra. Permanecer, permanecer, permanecer. Ahora, la primera pista que tenemos aquí, y esto es lo que nos va a ayudar mucho, es esa analogía que hace el Señor. Esa analogía espiritual. Porque Él se presenta como la vid verdadera. Y nosotros, los creyentes, como los pámpanos. Hay una relación orgánica, entonces. Lo primero que tenemos que decir, entonces, de permanecer o de lo que significa permanecer, es que el verbo permanecer en Cristo asume, hermanos, supone la doctrina de la unión con Cristo. Y lo vemos en esa imagen de la vid. ¿De dónde es donde crecen los pámpanos? Van a crecer de la vid. ¿De dónde es de donde brota la vida? Los fluidos necesarios en el caso de las plantas para que crezca. Pues de la vid. De la vid van a brotar los pámpanos, de la vid van a salir esos frutos. Cristo es la vid. Y nosotros hemos sido unidos a Él por la fe. De Él entonces fluye toda la vida y todo beneficio espiritual. Así que para permanecer en Cristo, primero tenemos que considerar esto. Si hemos sido unidos a Él. Porque no puede permanecer en Él quien no ha sido unido a Cristo. Pero si ha sido unido a Cristo, hermano, entonces podemos decir, de Él fluye la vida espiritual que tienes. De Él fluye la fuerza espiritual, las gracias espirituales, los dones espirituales, vienen de Él. Dios efectúa esta unión por medio de la fe. Nosotros, hermanos, no podemos hacer nada de nosotros mismos para ser unidos a Cristo. Es Dios el que nos une, pero Dios utiliza un medio en esa unión. ¿Cuál es ese medio? La fe. La fe en Cristo. Y esta unión nos dice que dependemos por completo de Él. En las palabras del Señor, en el versículo 5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto de permanecer entonces asume en primer lugar la unión con Cristo. Nos lleva a pensar, ¿cómo es que podemos permanecer? En primer lugar, porque hemos sido unidos a Cristo. Y por eso es tan importante esa pequeña preposición, permanecer en Él. Porque la Biblia, al referirse a nuestra unión con Cristo, utiliza esa proposición. Pablo, por ejemplo, dice en la carta a los Efesios que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, y luego empieza a describir una serie de beneficios espirituales que hemos recibido. ¿Cómo los hemos recibido? En Cristo. Toda bendición espiritual en Cristo. En Cristo recibimos el perdón de nuestros pecados. En Cristo recibimos la justificación. En Cristo recibimos la santificación. 1 Corintios 1:30 también nos dice eso. En Cristo tenemos la redención. En Cristo tenemos sabiduría. En Cristo tenemos todo, en una palabra. Esta unión es una unión indestructible. Y eso nos va a ayudar a poner en perspectiva la idea de permanecer. Las palabras de Juan aquí van a ser fuertes, porque va a decir que los que no permanecen en Él se van a alejar en su venida avergonzados. Pero cuando pensamos que esta unión es indestructible, estamos en la perspectiva correcta para decir, bueno,
¿Cómo voy a tomar este mandamiento? ¿Cómo puedo tomar el consuelo que Juan está dando aquí? Y al mismo tiempo, ¿cómo puedo dejar que mi alma sienta temor por la amenaza que Juan está dando? Y todo de una manera sana, en la que podamos decir, todo esto nos mueve a permanecer en Él. La unión con Cristo es indestructible. No hay nada en este mundo que pueda separarnos del amor de Dios, Pablo dice, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta unión no puede cambiar. Una vez que hemos sido unidos a Cristo, Él no nos va a dejar. Y alguien puede decir, hermano, pero ¿qué pasa con esos pámpanos que se mencionan aquí y se apartan? Bueno, es que la idea es más compleja que eso. Ese símbolo de la vid y los pámpanos nos deja hablar de muchas cosas. Por un lado, nos deja hablar de la unión con Cristo, pero por otro lado, también nos deja hablar de la responsabilidad del hombre. ¿Y cuál es la responsabilidad, según lo que estamos hablando aquí? Permanecer en Cristo. Es la unión con Cristo, hermanos, lo que va a posibilitar los otros aspectos que vamos a ver aquí. ¿Qué significa entonces permanecer en Cristo? En primer lugar, todavía no estoy dando una definición, pero en primer lugar, al hablar de permanecer en Cristo, estamos asumiendo algo, estamos suponiendo algo. ¿Qué cosa? La unión con Cristo, de donde fluye todo beneficio, toda vida, toda bendición espiritual. En segundo lugar, y con esto nos empezamos a acercar a una definición, permanecer en Cristo conlleva comunión con Cristo. Entonces, en primer lugar, he hablado de la unión. En segundo lugar, estoy hablando de comunión con Cristo. Permanecer en Cristo conlleva comunión. ¿A qué me refiero con eso, hermanos? Me refiero sobre todo a que disfrutamos de una relación. Es una relación especial. No es como las relaciones que tenemos en este mundo. No es menos que eso, pero es mucho más que eso. De hecho, Cristo utiliza en el mismo pasaje, en Juan 15, la palabra amigos. Ustedes son mis amigos, dice el Señor, si hacen lo que yo les mando. Una imagen que podemos entender, que nuestro Salvador sea nuestro amigo. Sí, pero podemos decir, esta relación escapa y va más allá todavía, excede el conocimiento humano, porque así es el amor de Dios, excede nuestro conocimiento. Disfrutamos una relación con Cristo, hemos sido unidos a Él como creyentes y entonces tenemos una nueva relación con Él. Antes éramos sus enemigos, ahora podemos decir, somos amigos de Dios por la fe. Y debemos pensar, hermanos, en esta relación de comunión con Él, en que la disposición del corazón de Cristo para con nosotros es una disposición tierna, es una disposición compasiva. Justo ahorita lo cantábamos diciendo, cariñoso Salvador. Hermanos, si no estamos viendo a Cristo de esa manera, hay un problema en nuestro entendimiento, porque así es como se presenta en los evangelios, el amigo de los pecadores, aquel que tiende su mano para tener comunión con nosotros. Y esto se nota claramente en el versículo 9 del capítulo 15, que leíamos hace un momento. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Piensen en esas palabras, hermanos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. No creo que se trate solamente de una analogía, de decir, el Padre ha amado y entonces yo también los amo. Creo, hermanos, que lo que Cristo está diciendo es que el mismo amor con el que el Padre lo ama a Él es el mismo amor que Cristo nos entrega. ¿Y cómo ama Dios el Padre a Dios el Hijo? Lo ama con un amor eterno. Lo ama con un amor perfecto. Lo ama con un amor sin reservas. Y hermanos, pensar en esto, que Cristo está diciendo, y ese es el amor con el que Él nos ha amado.
Es cierto que la comunión está muy relacionada con la obediencia. Y el Señor lo va a decir allí: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero la obediencia no queda o no se limita en esta comunión. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Nosotros no ganamos esta comunión, en primer lugar, por nuestra obediencia. Juan lo va a decir en su carta. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos mostró su amor de esa manera, cuando nosotros éramos sus enemigos. Pero la idea es que en esta relación, una vez que hemos recibido este amor, Dios espera que de nuestro corazón haya expresiones de correspondencia. Y de correspondencia, hermanos, que brota del corazón. Déjenme explicarlo así. Hermano, hermana, no es cierto que puedes estar cumpliendo todas las responsabilidades, superficialmente, que se demandan de ti en el matrimonio y hacerlas sin el corazón. No es cierto, hermana, que puedes mostrar sujeción a tu esposo, que puedes hacer cosas increíbles por ayudarlo, desvivirte por él y por tus hijos, y de repente darte cuenta que no lo estás haciendo con el corazón, que hay un motivo malo ahí escondido, que hay amargura, que puede haber enojo. Hermanos, ¿no nos pasa lo mismo? Que podemos decir: estamos cumpliendo con nuestros deberes como esposos, y hacerlo de una manera estoica, en la que no estamos disfrutando esta relación, en la que conscientemente no estamos diciendo: me estoy deleitando en ti, porque eres mi esposa. Lo mismo nos pasa a menudo en la vida cristiana. Hacemos un deber tras un deber. Podemos ser fieles en nuestra oración. Podemos ser fieles en nuestros devocionales. Podemos ser fieles en la asistencia a la iglesia. Fieles en los ministerios, y hacerlo sin el corazón. Pero ¿qué se espera de nosotros, hermanos, al permanecer en Cristo? No solamente que hagamos esas cosas que Él nos ha mandado, sino que las hagamos de corazón, que disfrutemos eso, que podamos decir, hermanos, como la esposa en el Cantar de los Cantares: este es mi amado, el que ama mi alma. Al permanecer en Jesús, entonces, Él no solo demanda nuestra obediencia. En esta comunión, Él demanda nuestro corazón. Él demanda que nos entreguemos como un sacrificio vivo. Imagínense, hermanos, que llegara, hermana, su esposo en una mañana, llegara con unas flores, y ustedes les dijeran: gracias, muchas gracias por traerme esto. Y el esposo dijera: claro, es mi deber hacerlo. ¿Ustedes qué dirían, hermanos? ¿Qué le pasó? ¿Por qué me trae las flores y después me va a dar esa respuesta? Porque ¿qué estarían esperando? Que con esa expresión de algo que es parte de un deber en el matrimonio, no digo que el deber sea llevar las flores, hermanos, pero de tener esas expresiones de amor tangibles, se esperaría que se acompañara también un sentimiento. De la misma forma, Dios no quiere solamente, hermanos, expresiones externas. Los fariseos tenían mucho de eso. Los fariseos oraban, los fariseos ayunaban, los fariseos daban limosnas, pero su corazón estaba lejos de Dios. En esta comunión, entonces, permanecer en Jesús conlleva ese deleite en la relación que tenemos con Dios, ese disfrutar conscientemente y decir: Señor, has querido amarnos, Señor, hemos recibido ese amor, Señor, me deleito en que hayas querido amarme y me permitas conocerte ahora. Por eso, hermanos, tengo que preguntar: ¿tiene
acaso Jesús, la nata, la porción de nuestro corazón, de nuestro amor? Podemos decir que estamos entregando nuestro corazón y poniéndolo allí diciendo, Señor, es tuyo, mi vida es tuya. ¿Tiene el Señor tus más preciados afectos, el vigor de tu corazón? ¿O será acaso, quizás, que el Señor Jesús solo recibe las migajas de tu alma? Lo último que te queda de energía, lo último que te queda de tus fuerzas, el último de tus pensamientos en el día. Hermanos, al ver este texto, quiero que podamos sentir ese ánimo a permanecer en Él. Porque esa perseverancia conlleva, he dicho, ese disfrute de esta relación que tenemos con Él. Si no, piénsenlo así. En Apocalipsis 3:20, un texto muchas veces mal utilizado y que nos nubla el entendimiento de lo que hay allí, nos da una imagen hermosa, hermanos. Apocalipsis 3:20. El Señor le dice a esta iglesia en la Odisea: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Interesante que después de eso hay una idea de perseverancia. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero hermanos, ¿qué está diciendo el Señor Jesús allí? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es probable que este texto sea una alusión a una imagen que tenemos en el Cantar de los Cantares. Un punto, hermanos, en el que el esposo llega y está llamando a la puerta. Pero ¿qué hace la esposa? No le abre en ese momento. Empieza a poner una excusa. Y resulta que cuando la esposa acude, se da cuenta que su esposo ya no está. Y si es así, si el Señor está haciendo alusión a esa imagen que tenemos en el Cantar de los Cantares, hermanos, bien podemos entender quién es la esposa en esa relación. La iglesia. La iglesia. El Señor quiere entrar a esa iglesia. El Señor quería tener comunión con esa iglesia. Una iglesia que se estaba apartando en su corazón. Y le ofrece una cena. Comunión. ¿Qué imágenes tenemos en la Escritura, hermanos, que nos invitan, que nos llaman a decir: Señor, vamos a buscarte. Señor, esta es la vida cristiana. Tú nos has tomado para ti, para que seamos tuyos. Pero además, debemos decir, permanecer en Jesús no solo conlleva la comunión. Permanecer en Jesús demanda algo: obediencia. Obediencia. Entonces, ahora de la comunión pasamos a la obediencia. Veíamos eso justamente en Juan capítulo 15, cuando el apóstol cita estas palabras, Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay algo que toca entonces a nuestra responsabilidad. Tenemos que obedecer. Esa es la manera en que permanecemos. Si alguien no obedece, no va a permanecer. Y al final, Juan va a dar esa advertencia: en la venida del Señor va a ser avergonzado. Pero si alguien permanece, es porque está obedeciendo. Como lo resume aquel himno, hermanos: obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Si podemos resumir los dos deberes principales en la vida cristiana, podríamos decirlo así, y de allí desprender todos los otros: creer en el Señor y obedecer al Señor. Permanecer es un verbo activo
es poner por obra los mandamientos que Dios nos ha dado. Y aquí en lo que tenemos en la carta, los mandamientos que Juan nos va a dar. Permanecer en Jesús implica amar a Dios y amar a nuestro prójimo. El apóstol Juan va a mencionar eso también en su carta. Pero pensemos, ¿por qué le diría esto Juan a la iglesia? ¿Qué necesidad de reiterar esto de permanecer en Él? Si tenemos en cuenta que la iglesia había sido afectada por la enseñanza de los falsos maestros, hermanos, el propósito de Juan allí es afirmarlos, que aquellos que ya tienen la vida eterna permanezcan en el Señor, asegurar a los creyentes. Así que déjenme resumir esta idea de permanecer así. Permanecer en Jesús es reconocer, en primer lugar, reconocer nuestra unión con Él. Permanecer en Jesús es reconocer nuestra unión con Él. Segundo lugar, es cultivar la comunión con Él. Cultivar la comunión con Él. Y en tercer lugar, obedecer. Obedecer su palabra. Reconocer nuestra unión con Él, cultivar la comunión con Él y obedecer su palabra. Así podemos resumir qué significa permanecer en Cristo. Pero Juan nos da ahora una razón para hacer esto, una razón para permanecer. ¿Y cuál es la razón? Él dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cuál es la razón entonces? La segunda venida de Cristo. Algo que es fundamental en nuestra esperanza. Hermanos, la segunda venida de Cristo es una de las principales doctrinas del cristianismo. Puedes ir a la iglesia cristiana a la que tú quieras. Si es una iglesia verdadera, ellos van a confesar esta doctrina. Creemos que nuestro Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez. Y Él va a resucitar a todos y va a traer el juicio. Pero es una doctrina fundamental. Cristo va a regresar. Y noten que Juan cambia aquí a la primera persona del plural. Primero estaba diciendo, y ahora hijitos, permanezcan en Él, ustedes. Pero ahora dice, para que cuando se manifieste, tengamos. Se está incluyendo allí, tengamos confianza. ¿Por qué está diciendo, estoy con ustedes en esto? Yo también tengo que permanecer hasta el fin para poder acercarme con confianza en su venida. Juan describe la segunda venida como manifestación y venida, sinónimos. ¿Por qué se dice manifestación? Porque la segunda venida va a traer una revelación. ¿Falta una revelación todavía? Sí. Y va a venir con la segunda venida de Cristo. Una manifestación que va a ser pública. La Escritura dice, todo ojo lo verá. Todos vamos a poder observarlo, hermanos. Va a ser una manifestación majestuosa, una revelación de proporciones que no hemos visto hasta ahora. Piensen en esto, no todas las personas vieron la cruz, aunque fue una manifestación pública. Ahora, muchas personas más llegan a conocer la cruz por el mensaje del Evangelio, pero en la segunda venida, hermanos, las personas de todos los tiempos van a ver al Señor Jesucristo. Todos lo veremos. Se describe también como una venida porque es el regreso del Rey. Y va a ser tan clara, así como los apóstoles vieron al Señor Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 1, ascender al cielo. De la misma manera, les dicen los ángeles que estaban allí, de la misma manera en que vieron a este Jesús ascender, de la misma manera Él va a regresar. Pero ¿cómo entendemos las palabras que Juan nos da aquí? Sabemos que se trata de la segunda venida, pero ¿qué hacemos con esto de tener confianza y no alejarnos de Él avergonzados? Creo que Juan, hermanos, conforme lo ha venido haciendo, está distinguiendo entre dos grupos, creyentes y no creyentes. Lo habíamos visto, los anticristos y los que tienen la unción, los que están en la luz y los que están en las tinieblas, los que permanecen en el amor y los que permanecen en odio. Y creo que la misma idea tenemos aquí.
¿Quiénes son los que van a tener confianza en su venida? Los que perseveraron hasta el fin. El que persevere hasta el fin, dijo el Señor, este será salvo. Y el que no persevera, ya lo veíamos en Juan 15 también, va a ser echado fuera. ¿Qué va a pasar en la segunda venida? Se va a alejar de Él avergonzado. ¿Cuál es el punto entonces? ¿A qué nos está animando Juan? A permanecer hasta el fin. Para que el momento en que Él regrese, no nos alejemos, sino que corramos hacia Él. Tengamos la confianza de decir, Señor, te hemos estado esperando y ahora vamos contigo. Y es interesante que Juan diga confianza. Creo que Juan está haciendo dos cosas al mismo tiempo aquí, hermanos. Está dándonos consuelo y está infundiéndonos temor al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque habla de confianza. Piensen en eso. ¿Cómo podríamos tener la osadía, hermanos, de acercarnos a aquel ante cuya presencia, nos dice el libro de Apocalipsis, el cielo y la tierra huyen de Él? Los reyes de este mundo se van a meter en los montes y van a gritar a los montes que caigan sobre ellos para esconderlos de la ira del Cordero. ¡Qué osadía! ¿De dónde puede venir algo así? Que tengamos confianza para acercarnos a aquel que es puro, que es santo, que es perfecto. Es la confianza que viene por el Evangelio. La confianza que tenemos de acercarnos a Él, porque Él ha venido como nuestro mediador. Y en su segunda venida, para rescatarnos. Pero al mismo tiempo, Juan está infundiendo temor, o podemos decir terror. Porque ¿qué sería, hermanos? Ser avergonzado en el día del regreso de Cristo. Jesús habló mucho acerca de esto en sus parábolas. Sería como aquellas vírgenes que no estaban preparadas. Las 10 estaban dormidas, pero unas tenían aceite y las otras no. Y las que no tenían aceite, por más que llamaron en el momento en que llegó el esposo, no fueron recibidas. El Señor no las conocía. Se identificaban con la iglesia. Anduvieron entre la iglesia, escucharon la palabra de Dios, pero Dios no las conocía. Sería como el hombre que estaba dentro de la fiesta de bodas, pero no estaba vestido para la ocasión. Alguien que, podemos decirlo así, en esa imagen, se había colado. Era cizaña, pero estaba entre el trigo y por eso no estaba preparado. O como el hombre, o aquellos más bien, en Mateo capítulo 7, que hicieron milagros, que echaron fuera demonios, que profetizaron en el nombre de Cristo, pero no alcanzaron el reino. Y Cristo dice que van a ser muchos. Por eso la urgencia, hermanos, de este mandamiento que Juan nos da, permanezcan en Él. Porque al final de nuestros días, cuando venga el Señor Jesucristo, cuando Él regrese, Él va a hacer distinción. Y creo, hermanos, que va a haber allí muchas sorpresas. Personas que pensaban que estaban en el reino, que estaban perseverando, van a estar del otro lado. Pero también lo opuesto va a pasar. Personas que se creían condenadas, pero habían puesto su confianza en el Señor Jesucristo y no tenían seguridad de salvación o disfrutaban muy poca seguridad, se van a dar cuenta que pueden acudir con confianza en ese día, en esa manifestación. La segunda venida pondrá de manifiesto la condición de todas las almas y por eso Juan nos llama a estar listos, a estar preparados, a permanecer hasta aquel día. Hermano, quiero preguntarte por esto. ¿Te encuentras cansado? ¿Has pensado en desistir de la carrera de la fe? Quizás una tentación allí en el fondo de tus pensamientos y pasa y dices, qué difícil es permanecer.
quiero que recuerdes lo que se nos ha prometido. Juan dice allá arriba, en el versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Cielos nuevos, tierra nueva en la presencia de Cristo. Las promesas deberían animarnos a continuar. La promesa, por ejemplo, que se cita en Hebreos diciendo, un poquito más y no tardará. Él va a venir. Pero también debemos de tomar las amenazas que esperan a los que rechazan una salvación tan grande. No hay contradicción en eso, hermanos. Como cristianos podemos tomar las dos cosas. Podemos tomar las promesas. Podemos decir, Señor, vamos a permanecer en ti. Tú nos has dado la unción, nos has prometido la vida eterna. Esta unión es inquebrantable. Y al mismo tiempo, pensar en esas palabras. Señor, no dejes que en tu segunda venida nos alejemos de ti avergonzados. Señor, no permitas que me aparte. No dejes que me aparte. Las dos cosas son para nosotros. Alguien tal vez podrá decir, al ver estas palabras de Juan y al ver ese llamado que él hace a permanecer, quizás alguien está considerando el cristianismo y dice, es imposible. Es imposible. Pues estás en lo correcto. Cristo lo dijo, separado de Él, nada podemos hacer. Pero en la vida cristiana podemos decir que es la gracia de Dios la que actúa en nosotros. Y que es por esa gracia que permanecemos y podemos alcanzar la meta. Por último, hermanos, veamos el versículo 29. El versículo 29 va a pasar a la otra sección del capítulo 3 y Juan comienza presentándonos una evidencia allí, una evidencia moral. Recuerden, hemos clasificado 3 tipos de evidencia. Una evidencia, se me fue la palabra, ahorita me acuerdo. Una evidencia doctrinal, la veíamos en esa confesión de quién es Jesús. Jesús es el Cristo. Hay algo en lo que tenemos que creer. Hay una evidencia moral que tiene que ver con nuestro carácter, con lo que hacemos, y hay una evidencia social, cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. Esas 3, entonces, tenemos en la carta de Juan evidencias doctrinales, morales y sociales. Esta es una evidencia moral y dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Juan ya nos había dicho, Dios es luz. Juan nos va a decir después, Dios es amor. Y entre esas 2 declaraciones tenemos esta, Dios es justo. Dios es justo. ¿Qué significa, hermanos? Que Dios siempre hace lo que es recto y que Él mismo es el estándar de la justicia. Dios hace siempre lo que es recto y Él mismo, su propio ser, es el estándar o la regla de lo que es justo, de lo que es recto. Entonces, si algo es justo, si algo es recto, ¿a qué se tiene que asemejar? A Dios. Tiene que conformarse, en parte, parcialmente, a la justicia de Dios. ¿Cómo medimos entonces lo que es justo? Tiene que asemejarse a Dios. Lo mismo haríamos con el amor. ¿Cómo definiríamos el amor? Tiene que asemejarse al amor que Dios ha mostrado por nosotros, en armonía con todos sus atributos. ¿Qué hacemos con esta declaración entonces? Juan dice, si saben que Él es justo, y es algo que sabemos, la condición entonces se cumple. Sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora, creo que ese verbo, hermanos, sabed, se puede traducir más bien como un verbo en modo indicativo. Ustedes saben también, no como un mandamiento. Y la razón por la que puede parecer tan diferente es que en griego es exactamente la misma palabra. El verbo en modo indicativo y el verbo en modo imperativo se escriben de la misma manera. Entonces el traductor tiene que tomar una decisión aquí. Yo creo, hermanos, que es más probable que se trate de un verbo en modo indicativo. O sea, si saben que Él es justo, ustedes también saben ya que todo el que hace justicia es nacido
de Él. Entonces, si sabemos que Dios es justo, podemos saber quién ha nacido de Dios. Hacemos una comparación, ¿verdad? Y decimos, ¿esta persona está haciendo justicia? ¿Esta persona se está conformando a la justicia de Dios o no lo está haciendo? Su vida es contraria a la justicia de Dios. Los creyentes, entonces, podemos concluir por esto, pueden distinguir quiénes son los que hacen justicia y quiénes son los que no hacen justicia. ¿Por qué creo que Juan está diciendo? Porque los falsos maestros no lo hacían. Porque los falsos maestros estaban diciendo, ustedes están mal y nosotros estamos bien. ¿Qué está diciendo Juan? Es al revés. Son ellos los que están mal y son ustedes, los creyentes, la iglesia, los que están bien. Ustedes están en la verdad. Y recuerden, han conocido, saben que Dios es justo. Entonces ahora pueden distinguir quién ha nacido de Dios y quién no ha nacido de Dios. Nadie nace por hacer justicia, pero alguien hace justicia por haber sido nacido de Dios. La justicia no nos da un nuevo nacimiento, pero cuando una persona ha nacido de nuevo, ¿qué es lo que vamos a esperar? Que su vida se conforme en grados, parcialmente, gradualmente a la vida de Dios, a la justicia de Dios. Y eso es lo que vamos a encontrar en el capítulo 3, cuando Juan nos va a decir cómo hemos sido adoptados por Dios. ¿Qué va a esperar Él? Que nuestra vida como hijos de Dios se empiece a parecer a la de Él. Él es justo, que nuestra vida se empiece a conformar a eso. Él es luz, que nuestra vida se empiece a conformar a su luz. Él es puro, que nuestra vida se empiece a conformar a su pureza. Por eso, hermanos, dejemos el pasaje pensando en esto. Dios nos ha dado discernimiento y podemos distinguir entre un creyente de un no creyente. Y digo esto en la iglesia como un todo. La iglesia tiene la tarea de reconocer eso y de decir, estos son nuestros y estos no son nuestros. Hay un sentido que las personas que vienen a lo mejor y no están profesando la fe en Cristo, podemos decir en este momento, no forman parte de esa iglesia universal hasta el momento en que creen en Cristo. Entonces son agregados. ¿Y qué esperamos, hermanos, cuando esas personas son agregadas a la iglesia universal? Pues por su profesión de fe, recibirlos en nuestra iglesia local. Pero Juan está diciéndonos que podemos distinguir entre esto, recordándole a los creyentes, no se dejen llevar por esa falsa doctrina que han escuchado. Ustedes pueden reconocer quién ha nacido de Dios. Y la clave es bien sencilla. ¿Quién se conforma al carácter de Dios y quién no se conforma? Ahora es claro que no se trata de perfección, lo hemos visto ya en la carta, pero se trata de una dirección clara, hacia dónde está caminando la persona. Así que en la próxima ocasión, hermanos, vamos a considerar el capítulo 3 y vamos a entrar a esa hermosa, profunda verdad de cómo Dios nos ha adoptado en una nueva familia y nuestras vidas empezaron a ser desde nuestra conversión muy diferentes y cada vez lo están siendo así. Que el Señor nos siga ayudando para que podamos permanecer, perseverar en esta carrera hasta el fin. Amén, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque si estamos aquí en esta mañana es por tu gracia. Tú nos has traído, tú nos has preservado, Señor. Nada podemos de nosotros mismos, pero reconocemos que nos has unido a Cristo y es esa gracia, Señor, la que nos sostiene. Te pedimos, Padre, que nos guardes en esta carrera, que podamos poner por obra esto que hemos escuchado de permanecer en Cristo. Señor, ayúdanos a conocer más esta verdad, a cultivar esa comunión contigo. Y, Señor, que podamos crecer también en la obediencia y dar mucho fruto. Pedimos, Señor, que estés con nosotros y te pedimos que los que están aquí y aún no te han conocido, Señor, tú los atraigas por tu poder,
por tu gracia, puedan poner su fe en Cristo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.